noches. ¿Ya tienen todos sus hojitas o no han agarrado ni hojitas ni plumas? Tomen sus hojitas, sus plumas y vamos a empezar. Y a empezar el día de hoy, pero a continuar con el capítulo 6 de Marcos. Ya vimos del 1 al 6 y esta semana nos toca ver del 7 al 13. Del 7 al 13, no sin antes hacer un pequeño repaso del capítulo 6, versículos 1 al 6. Y hoy le tocó a mi hija primogénita, Magdalena. Y pues, ¿Quieres pasar aquí, hija? claro que sí, todos están ahí. ¿Qué pasa? Pero entonces fuerte y claro para que escuchen, ¿sí? Bueno, ¿ok? Adelante. Es sobre repaso de Marcos 6, del 1 al 6. Y es sobre que el Señor se asombraba por la incredulidad de los que le conocían, admirándose y murmurando de él, porque no creían que fuese el mismo Jesús que sanaba, hacía milagros y que hablaba con tal sabiduría. Lo comparo un poco como cuando nosotros éramos antes de Cristo y lo que somos ahora después o en Cristo. La gente nos conocía como éramos antes, pues se asombran al vernos que ya no somos lo que éramos, pero aún así estas gentes no creen o no pueden ver, ¿verdad? Así, y por esta razón el Señor decide no hacer ningún milagro allí y solo sanó a algunos pocos enfermos, pero eso no significa que les haya salvado, ¿verdad? O sea, nada más los sanó de las enfermedades que tenían, pero no los salvó de La salvación. No hizo como milagros, Ajá. porque los que estaban ahí no tenían la fe, ¿verdad? Exacto. Sí, porque no creían en él. No tenía fe. Y al último solo recorría las aldeas de alrededor enseñando, lo que me da a entender que se alejó de los que le conocían, pero que no le creyeron y por eso decidió alejarse o retirarse a las siguientes aldeas donde es mejor posible escuchar. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Lo único que sí hay que recalcar es eso que dijo Nayel, que si bien no se hizo el milagro fue porque Que faltó fe. no Fue había porque fe. faltó fe. Ese es el llamado poder de la incredulidad que decía el pastor la semana pasada. O sea, la incredulidad tiene un poder, no sobre Dios, no, sino que como no crees en Él, pues no puedes salvarte. O sea, Es como alguien, como no sé quién es, algo así lo leí, en que quería que le curara al siervo. ¿Quién era? sí, Ay, general. sí es un Centurión. centurión. Sí. Que era que quería que le curara al siervo, pero hasta Dios dijo, voy a entrar, y Ahorita dijo, voy. no, él no dijo que, ¿cómo le dijo que no era Digno. digno de entrar a su de que entrara a su casa. Sí. O como la- Y dijo, con solo que digas. Ya es, y él no era de los Y entonces maravilló, pero de la fe. de la fe que él tenía Sí. cuando los de acá. Sí, como la mujer de flujo, de que ella nomás quería la sanación, pero el Señor sí la quería salvar. así es. Por eso la dijo que le dijeron. Aunque ella decía, en sí decía, si tan solo tocar su manto, seré salva. Sí hablaba de salvación también. Pero sí es así, o sea, el punto es que... ¿verdad? Sí, el centurión. El punto es que para el que cree todo es posible, pero sin fe pues es imposible agradar a Dios y no hay acción de salvación porque no hay fe, no crees. Lo aplicamos terrenalmente a ejemplos que quedan muy por debajo, pero lo hemos dicho otras ocasiones, ¿no? O sea,
Estás enfermo del estómago y te dice el doctor, esta medicina te va a salvar, pero tú no te la tomas, o sea, no crees, no te la tomas, pues no te va a sanar, ¿verdad? Entonces pasa, es algo similar, obviamente muy por debajo de lo que es la soberanía y lo que es lo celestial, pero es así. Si tú no puedes creer en la obra redentora y salvadora de nuestro Señor, pues no vas a recibir salvación porque no crees. Ese es el poder de la incredulidad, ¿verdad? Muy bien, bueno, tienen sus hojitas. Buenas noches, todos, ¿verdad? ¿No? ¿Tienen pregunta? A ver, ¿qué pregunta tienen, Roda? Está metiendo presión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Marcos 6, del 7 al 13, ese es lo que nos corresponde esta semana. Y nuestra hojita trae como título ahí, llamados para ser enviados. ¿Ok? Y esto es así. Esto, aunque vamos a ver que este pasaje de Marcos nos habla de que le llamó a los 12, esto no está limitado a los 12 apóstoles, o sea, esto fue comenzó a llamarlos, ahí fue el comienzo del llamado para enviarlos, ¿sí? Pero esto siguió hasta el día de hoy. Todo aquel que es llamado para eso. Ok, que al llamarte el Señor te da salvación, eso es obvio, ¿verdad? O sea, te da salvación, pero no es para eso, no ese es el objetivo final, darte salvación, sino que tú continúes la obra para que otro crea como tú creíste por haber escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú vas a seguir siendo el heraldo y luego después el otro que crea también y que cree y así es como se ha expandido el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? O sea, vino a dar un mensaje, los 12 lo empezaron a repartir, pero después hubo más personas que fueron. La prueba está, si me acompañan a Lucas, ¿es Lucas? Sí. Lucas 10. Sí, pero creo que estoy mal. Perdóname, hija. ¿No era Mateo 10, no? ¿Mateo? ¿O estoy mal? Ya no sé. Perdónenme. ¿Qué quieres buscar, perdón? No, pues no sé ni qué quiero decir. Entonces, siendo así, Sí, estoy mal. Déjalo que lo busque y lo ya. Sí, aquí lo... No, ¿Lucas? pues ya no es... No, un segundo. Déjenme, me desenredo. Lucas tenía 9:1. Sí, pero ¿por qué no me da? Lucas 9:1. Sí. Lucas 9. 9:1. 9, sí, eso fue lo que dije primero, pero no sé por qué le di y no lo encontré y me revolví. Sí. Exactamente, los otros discípulos igual. Ok, bueno, Lucas 9:1 es misión de los 12 discípulos. Bueno, ese es el paralelo de lo que vamos a ver hoy, pero yo les quiero mostrar del 10, aquí está, yo no sé por qué no lo encontré en la primera. El 10:1, misión de los 70, ¿cómo me revolví? Es 10:1, Lucas, ¿ok? Solo voy a leer un poco, pero con esto lo que se quiere mostrar es que veamos que enviar no estaba limitado a los 12, o sea, no era algo específico para los 12, con ellos comenzó y nos lo va a declarar así Marcos 6, lo que vamos a ver ahorita. Pero esto continuó, o sea, todo el que es llamado después será enviado, o sea, será capacitado, el Señor te capacita y te enviará. Buenas noches. Tráiganme. Bueno, ya me desconcentré. Y todos seremos llamados y enviados. O sea, no hay ninguno que vaya a ser llamado para que esté en el sofá. Y no es porque esté en el sofá, hermanito, ni mis hijas. O sea, no es porque esté en el sofá, sino porque. Estoy tan entrado en lo que estoy leyendo que. No, entonces
Ese Gabriel está estudiando. Y es así, o sea, esto es una... no termina... No, el proceso de Dios no termina dándome salvación, no. Me capacita y me envía para que yo continúe la obra que alguien más hizo para que yo pudiera escuchar, oír, creer y ser llamado. Y esto así. Eso es lo que quiero que observemos. Y aquí dice misión de los ¿cuántos? 70. Ahora aquí manda 70. Y observen lo que les dice. Lo que quiero es que observen que les dice. Casi la misma instrucción a los 12 que vamos a ver ahorita. Pero leo y dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Podemos seguir leyendo, pero lo que quiero que observen es que va a ser exactamente la misma instrucción que les dio a los 12, que ahorita vamos a ver, se la dio a los 70, y después a más, a más, a más y a más. Y a ti y a mí y a todo aquel que ha sido llamado y ha creído y ha sido hijo de Dios, se le da esta encomienda: que muestre al mundo la palabra de Dios. Y lo hermoso de esto es que si hubiere allí algún hijo de paz, dice el 6, esto me encantó, o sea, va a recibir la instrucción. O sea, esto no va a depender de ti, tú vas a dar la instrucción. Si hay algún hijo de paz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, entonces oirá y seguirá al Señor. Si no es, no te apures, volverá a ti la palabra, y tú habrás hecho lo que se te ordenó, ¿verdad? Muy bien, entonces, dicho esto, volvemos a Marcos 6 y vemos el objetivo. Dice el objetivo ahí, ¿alguien me lo puede leer? ¿Está en su hojita o en la pantalla? Entender el verdadero propósito de nuestro llamado en Cristo Jesús y aprender a confiar como discípulos en las promesas de aquel que nos envíe. Así es. Así que vamos a entender el verdadero propósito, ¿sí?, de nuestro llamado en Cristo Jesús, y aprender a confiar como discípulos en las promesas de aquel que nos envía, ¿sí? Así que nuestro Señor nos da unas promesas porque Él es quien nos envía. Y pues bueno, primero tenemos que saber cuál es el propósito de mi llamado para Él, y aprender a confiar en lo que me dice, que me promete, para que yo pueda no solo ir a ser enviado, sino a hacer la obra, porque todo está en conjunto. No es nada más Javi, ve allá y arréglatelas como puedas. No es así. Vamos a ver cómo está esta situación. No nomás nos da una instrucción, sino nos capacita, nos muestra y
acompaña, ¿verdad? Entonces ese es el punto. En este caso de acompañar no estoy hablando literal, pero sí estoy hablando que estará con nosotros porque al final así lo declara, ¿verdad? Bien, vamos a entrar de lleno. Bueno, versículo a memorizar, espero que ya todos se lo sepan, está bien fácil, ¿verdad? Ya todos se lo saben. No levanten la mano todos, confío que ya se lo saben. Pero bueno, ¿me lo puede leer, Juan? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Así es, amén. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese es el anuncio, ¿no? Ese siempre ha sido el anuncio y será el anuncio de las buenas nuevas: arrepentimiento. No sé si les ha pasado, pero a veces escuchas prédicas de algunos predicadores que andan por ahí, y son unos mensajes hermosos, muy emotivos, muy padre, pero brilla por su ausencia el arrepentimiento. Dios te ama, Dios tiene un plan para tu vida especial, Dios te ha llamado, y sí, pues, o sea, son verdades, ¿verdad? Son verdades. Y a veces ni siquiera mencionan a Jesucristo. Así es. Pero el punto es, sí, todo sí, sí te ama, sí tiene un plan para ti, definitivamente, sí te ha llamado, sí te ha apartado, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llega eso? Primero es arrepiéntete de tus pecados, ¿eh? ¿Quién, yo? ¿Pecador? Sí, tú, pecador. O sea, todos somos pecadores. Entonces, ese es el punto, que no predicamos arrepentimiento, sino, pues, luego decían por ahí, ¿no?, el evangelio de Huicho Domínguez. Porque las buenas nuevas es eso. Nada más que nos olvidamos de que son buenas nuevas porque no nos dan la indicación al principio de que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de todo ser humano que vive aquí en este mundo. Porque si no te dan esa noticia, entonces no serán buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Pues de que eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Pero la buena nueva es que Cristo vino por ti. ¿Puedes creer eso? Marta, y no digo Marta por mi hermana Marta, sino por Marta. Sí, creo. Entonces ese es el punto. Por eso es que son buenas nuevas, porque ya sabes que tu carne está caída y estás destituido de la gloria de Dios. Acordémonos que es que a veces se nos olvida, o sea, vivimos en este mundo y se nos olvida y vamos a la iglesia y todo, pero se nos olvida que el Señor nos sacó del huerto del Edén. Ya no pudo tener comunión porque nos hicimos pecado y nos destituyó de su gloria, de su presencia, de su comunión. Nos destituyó. Pero hace 2000 años vino Cristo Jesús a reconciliarnos consigo a través de su sacrificio. Entonces esa es la buena nueva, esa es la predicación del evangelio, ¿verdad? Arrepiéntete, ese es el punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? Todo bien. Vamos a iniciar con el capítulo 6, versículo 7. Leo el primer versículo. Y dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Antes de contestar la pregunta, quiero hacer unas observaciones. Primero veo, o sea, están ahí en el versículo impresas estas palabras o estos, digamos, verbos. Llamó, ¿verdad? Llamó a los 12. Hemos sido llamados. Nadie tiene la capacidad de venir solo, ni de querer venir, ni de querer saber nada del Señor. Has sido llamado. Fuiste llamado.
Fuiste llamado y luego dice que les dio autoridad. ¿A qué te huele eso que te da autoridad? ¿A qué te sabe? Que podíamos hacer lo que él hacía, Poder. Sí, poder, sí, que podíamos hacer lo que él hacía. Pero- en nombre de él, No, definitivo. Pero ¿a qué, cuando digo a qué huele, pues es que a lo mejor, pues, ¿qué pregunta es esa? ¿A qué huele? No sé qué huele, hermano, ¿verdad? Pero vaya, me refiero, ¿verdad? ¿Qué se percibe? Se percibe a capacitación, capacidad para... La confianza. Sí, porque les dio autoridad, ellos no la tenían. Les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces te da capacidad para hacer lo que vas a hacer, te capacita, a eso me refiero. Te llama, te capacita y los envió, dice que comenzó, dice la palabra de Dios que comenzó. Esta palabra de comenzó, ahí inició. Nunca jamás había enviado a alguien, ¿sí? Pero ahí comenzó a enviar a los 12 que él escogió. De 12, mandó de 2 en 2, todo eso tiene mucho que ver también, ¿sí? De 2 en 2, pero ahí comenzó a enviarlos y los envió, de 2 en 2, ¿verdad? ¿Y a qué los envió? Alguien ya sabe que los envió porque ya leímos el versículo a memorizar, todavía no lo vemos en el estudio, pero ya vimos el versículo. ¿A qué los envió? que se arrepintieron. Predicarse en el arrepentimiento. Así es, a predicar arrepentimiento. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, es más, ¿qué dijo Juan el Bautista cuando comenzó a hablar de Jesús? ¿Verdad? Arrepentidos porque se ha acercado. Lo mismo dijo nuestro Señor en el versículo 15 que nos aprendimos de memoria, 1:15, ¿verdad? Que dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, a eso nos ha llamado, a eso hemos sido llamados. No ven a Cristo y para de sufrir, o sea, no es así, ¿verdad? Entonces, sí, el Señor alinea nuestras vidas, definitivamente que lo hace, pero el Señor trabaja con cada uno de nosotros y permite ciertas cosas para que vayamos alineando nuestras vidas conforme a su voluntad, y va obrando en nuestras vidas de una manera y de otra, con unos y con otros, pero siempre y cuando estemos haciendo la obra que nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Así es, arrepentimiento, que los hombres se arrepientan. Y esto no es nada más a los hombres, mujeres, o sea, es que los hombres se arrepientan, pero o sea, todos los hombres, ¿verdad? Mujeres y hombres. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, ahora sí contestamos la pregunta. ¿Qué hizo Jesús con aquellos 12 a quienes llamó? Comenzó a enviarlos. ¿Sí? Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus. Así es. Comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si Dios no les da autoridad, ¿ellos hubiesen podido con los espíritus inmundos? De ninguna manera. Entonces los capacitó, ¿estamos de acuerdo? Les dio capacidad, les dio autoridad para que pudieran ellos hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Con esto debemos acordarnos, nuestro Señor jamás nos va a pedir que hagamos algo que antes no nos haya capacitado para hacer, ¿sí? No pensemos que nos va a mandar a la guerra sin fusil. Es un mal dicho, ¿verdad? Pero es para que lo aterricemos, ¿no? O sea, siempre nos va a dar armas para poder hacer lo que nos manda hacer, ¿ok? Y hermano, podemos decir que ya era el momento en que de lo recibido ya podían dar, Correcto. que es en el caso de nosotros, y de lo aprendido ya podían enseñar, Correcto. que es lo que también el Señor nos capacita Así es. para dar lo que recibimos y para enseñar lo que hemos aprendido, lo que hemos guardado Así de la palabra. definitivamente que sí es. Esto es bien hermoso porque, buen comentario, mi hermano, porque a mí me llama mucho la atención
de que es la primera vez que envía a sus 12, la primera vez que envía a sus 12, entonces, pero no solo veo esta escena, ¿sí? O sea, no solo veo la escena de Jesús enviando a sus discípulos ya sin Él. Acordémonos que todo este tiempo ellos caminaban con Él y observaban los milagros que nuestro Señor iba haciendo, las sanaciones, sanar leprosos, levantar paralíticos, perdonar pecados, calmar los vientos. Ellos estaban presentes. Pero que el Señor te diga, ahora sí, mi Pedrito, vaya a predicar arrepentimiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo los envió, pero, o sea, vaya, y tú, Señor, no, aquí me voy a quedar. Vamos a ir nosotros solos, sí, van a ir ustedes solos, o sea, tienen que empezar a practicar, un día yo no voy a estar. Y ustedes tienen que estar haciendo esta obra, ¿sí? Entonces, les estaba enseñando cómo, y ahorita vamos a ver en los siguientes versículos, no me quiero adelantar, pero cómo obedecer y observar, dentro de la obediencia, observar cómo el Señor los podía sustentar desde donde Él estaba. Y cómo ellos iban a palpar que la misma obra del Señor generaba sustento, obviamente por obra de Él, pero generaba sustento y generaba más llamados. Es algo increíble, es algo que pasa hoy en día y que nuestro espíritu se goza cuando alguien viene a Cristo, alguien nuevo, alguien que no conocía, te gozas de que viene, ¿verdad? Creo que a muchos nos ha pasado eso, o sea, y te gozas del milagro que puede hacer el Señor, levantar a alguien de entre los muertos. El que tenga oídos para oír, pero a mí me levantó de entre los muertos. Entonces, increíble, te da vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, ¿verdad? Y te llama por el puro poder de su palabra. Y ojo, quisiera decirlo con mucho cuidado, se me vino a la mente, pero me atoré, porque a lo que me refiero es que no estando ya en la tierra, a eso me estoy refiriendo, no pronunciada directamente por Él en ese momento, sino por alguien que creyó en Él. No sé si me explico. Yo no escuché, ni tú, ni nadie de los que estamos aquí escuchamos la palabra de Dios directamente de Jesús, de su boca, a eso me estoy refiriendo. Pero la escuchamos de alguien que creyó en Él. ¿Y cómo puede ese poder de su palabra, no pronunciada por Él en ese momento, pero sí de uno de sus hijos, darte vida? O sea, tener ese poder para darte vida y levantarte. Y el mismo dijo, ¿no? Bienaventurados que los dejo tomar. Así es. No viendo. Ajá. Y en Juan 17 oró por eso. No oro solamente por ellos, le dijo el Padre, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso es lo que ocurre, a eso los mandó. Y eso es lo que ha extendido desde aquel entonces, desde ese momento que estamos precisando ahorita, hasta hoy, que la palabra de su poder dé vida a los muertos. Qué increíble, ¿no? Yo no sé, pero a mí me parece increíble que su palabra tenga ese poder, ¿verdad? Y me maravilla. Me llama la atención ahorita que leíamos en Lucas, ¿verdad? Donde decía que le había enviado a otros 70. Sí. Entonces, ahorita pensando eso, no sé, quiero creer, ¿verdad? Que quizás algunos eran que también andaban con Jesús, con los apóstoles, pero quizás, no sé, otros también que les compartieron los discípulos. Definitivo. Entonces, Sí, me imagino que venían ya variado, pero así es, así es. Y siempre, bueno, pues como quiera, siempre los discípulos lo llevaban al Señor, y como quiera él andaba ahí en ese momento. Claro. Pero hoy, es más, inclusive se me viene a la mente, Pedro se maravillaba de estas cosas, de lo que me estoy maravillando ahorita yo. Me acuerdo que, no me acuerdo en qué versículo está, lo voy a buscar y se los voy a mandar, pero dice Pedro,
donde dice que tenemos la palabra profética más segura y que haremos bien a estar atentos a ella y todo eso. Pero dice, ¿por qué? Porque yo lo vi. O sea, yo caminé con él, dice Pedro. ¿Sí? Yo caminé con él. Yo vi los milagros que él hizo. Yo lo vi transfigurarse. Segunda de Pedro 1:19. Gracias, hermano. Me gustaría leerlo y después comentarlo. A ver si alguien me lo puede. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así es. ¿Cuál es? Porque falta algo que yo estoy La platicando. segunda Pedro 1:19. 1:19, ok. Ok, entonces tiene que ser tantitito antes. Ahí va. Del 16 voy a leer. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro lo vio transfigurarse en el Monte Santo. Lo vio transfigurarse. Pedro lo vio. Por eso es que lo que está diciendo. No estoy contando fábulas, yo lo vi. Pero sigo leyendo. Pues cuando él recibió de Dios, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, lo que ya leyó el hermanito, y sigo leyendo. Hasta que le esclarezca, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron desde siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también no encuentro donde dice, se me hace que está antes, no la encuentro. A lo que me refiero es que dice pero ustedes le aman a él sin haberlo visto. O sea, se maravillaba Pedro de eso, de que amaban a Cristo sin haberlo visto. No, sé que está por aquí, pero no lo encuentro. Lo voy a buscar y se los mando. Ha de estar por ahí, pero para no tardarnos mucho, se los mando. Dice así literal, lo traigo aquí en la cabeza, dice, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la frase que dice. Si por ahí la encuentran, la checamos. Pero a eso me refiero. Ellos lo vieron, ellos caminaron, pero él se sorprendía y se maravillaba de que la gente amaba a Cristo sin haberlo visto, con solo predicarles el Evangelio. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos presenciando. Aquí estamos presenciando el inicio de ese envío, de esa maravillosa obra que trazó Dios desde antes de la fundación del mundo, para que sus hijos, o lo voy a decir como lo dijo Jesús, para que sus ovejas que son de él oigan su voz y le sigan. ¿Sí me explico? Y así vengan uno. Está ahí mismo, hermano, en 1 Pedro 1 en el 8. En el 8, gracias, hermanito. Yo sabía que estaba por aquí. Muchas gracias. Dice, porque voy a leer conocimiento, dominio propio, a la piedad de él. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No, hermanita. Primera de Pedro. Sí, estaba hablando de Pedro, pero no fue en la primera carta. Ok. Versículo 8. Sí, 1:8. Sí, ok, sí. Desde el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y lo dice el 8. A quien amáis, o sea, a quien ustedes aman, les está hablando Pedro, dice a quien ustedes aman sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, me maravillo de cómo le amas y tú no le viste. Yo sí, tú no. O sea, a lo que me refiero es de que acá en el 2 es que lo estoy manifestando que fue cuando él le vio y él le vio, pero él se maravillaba aquí en la primera carta de que tú le amas, aunque no le hayas visto, con solo presentarte el Evangelio, y eso es lo maravilloso, ¿no? Ok, ahora sí continuamos. Ya contestamos la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Nos regresamos a Marcos, capítulo 6, y continuamos con el siguiente versículo 8 y 9. ¿Alguien me puede ayudar con esos dos? Le mando les mando que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Amén. Así que dice que les mandó que no llevasen nada para el camino. No solo te mandó, sino te digo, no cargues nada. Y yo ayer numeré, porque ayer fui a otra célula, gracias al Señor. Y numeré las cosas que sí tenían que llevar. Y es solamente un bordón, Y sandalias. las sandalias y una túnica. Solo lo que traes puesto. No lleves más. No lleves más. Oye, Señor, pero me va a dar hambre. Confía en mí. No lleves más. Oye, Señor, pero unas galletas de animalitos después de pasar. No lleves más. No lleves más. Aún eso yo lo proveeré. ¿Ya? Esa es la confianza, esa es la fe de, como nos dice el objetivo, ¿verdad? Entender el verdadero propósito de nuestro llamado en Cristo Jesús y aprender a confiar como discípulos en las promesas del que nos envió. Si Él lo promete, va a ser. Pero si empiezo a dudar, si me dice que no lleve nada y me llevo un lonche, un gansito y una soda para el camino, ¿qué estoy demostrando? Que digo que sí, pero no confío. Ojo. Y eso está vigente hoy en el 2020. Vigente. ¿Qué les mandó? Todos los versículos. ¿Qué les mandó? Todo. Que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. No lleves nada. Me recordó mucho como de repente escuché unas prédicas de Paul Washer que dice que cuando él inició su ministerio, él tiene una como que manda muchos misioneros de que nunca pedían ayuda a nadie, les dejaba saber las necesidades de su ministerio, pero que siempre Dios proveía lo necesario. Y ahí está la promesa, ¿no? O sea, y como hay muchas iglesias hoy día de que siempre es danos, porque si no el ministerio no va a funcionar. Danos, porque si no Cristo no se va a mover, no se va a extender la palabra. Mira, esto debe de nacer porque lo vamos a ver ahorita. Ahí está metido en lo que vamos a ver, es lo que estás comentando. Ahí está incrustado. Pero nace. Me acuerdo una vez en la casa, dando una célula de Corintios, puse un video, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, puse un video de qué había dentro de una célula. ¿Lo recuerdan? Lo que estaba adentro de una célula, cómo se movía dentro de una célula que ni siquiera podemos ver. Bueno, pues tú eres algo biólogo, ¿no? O sea, si rebuzno, corrígeme, por favor.
Entonces, a lo que me refiero es a esto. La célula es una ciudad trabajando para crear vida. ¿Sí? Y todos a un ritmo lo veíamos en el video. Unos haciendo una cosa, otros otra, pero generando vida. ¿Sí? Entonces, aquí con el Señor es exactamente lo mismo. Cada quien hace lo suyo, pero generan su sustento y con eso sigue caminando, da vida a esto, sigue produciéndose la obra de Dios. A eso me refiero, el cuerpo de Cristo sigue funcionando. ¿Sí me explico? Entonces esto es así, es en automático, pero si tú tienes que hacer cosas que no te llamó el Señor, vas a estar batallando para juntar para que todo funcione y vas a estar tronando los dedos. Pero si el Señor te llamó, Él va a proveer lo necesario para que sigas creando vida. El que tenga oídos para oír, ¿verdad? O sea, que se siga dando vida, que se sigan levantando de entre los muertos a los hijos del Señor. Más es así, o sea, no necesitas más. Ahora, tú quieres hacer un palacio y quieres hacer canchas de tenis para que los que estén en la iglesia hagan esto y el otro y actividades y esto y pues bueno, ya no sé, ¿verdad? Pero lo necesario para dar vida, el Señor lo va a sustentar sin chistar y sin tronarte los dedos. Créelo. Yo creo que tú lo crees, ¿no, Javi? Sí lo puedes creer. Es así como obra, papá. Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna pregunta? Todo bien. Sigamos. Versículo 10. Laura, ¿me ayudas? Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Amén, así es. Así que bueno, en este punto les dio esta instrucción, que donde quiera que entréis a una casa, posen en ella hasta que salgan de ese lugar, que no anden de casa en casa, o sea, y con unos y con otros, o sea, donde decidas entrar, ahí mero. Pero ahora, un enviado de Dios, un hijo de Dios, o de estos que iban de dos en dos, no iban a entrar a una casa si no calculaban primero dónde iban a entrar. O sea, no podían entrar a cualquier casa. Obviamente que ellos tenían que dar el evangelio antes de entrar a cualquier casa donde llegaban a un lugar, a lo mejor una plaza, un esto, un lo otro, y los que recibiesen la palabra y manifestasen ser hijos de Dios y vinieran al Señor, entonces ellos mismos ofrecen la casa. O sea, ¿qué pasa con los hermanos, verdad? Que hemos ofrecido la casa y esto y lo otro, porque pues esto nace, o sea, entonces eso es lo que ocurre. Les ofrecen la casa, entonces ellos calculan o checan y entonces deciden entrar a una casa y se quedan ahí y en la estancia que vayan a estar, ¿verdad? Y eso es lo que ocurría. ¿Qué les dijo que debían hacer donde quiera que entraran en una casa? Posar en ella hasta que salgan de aquel lugar. Posar en aquella casa hasta que salieran de aquel lugar. Así es. Tenemos ok, en esta instrucción ya es de que cuando llegues a un lugar y cuando entres a una casa, pero no nos olvidemos de que han sido enviados, fueron llamados, han sido enviados y fueron capacitados antes de enviarlos, o sea, ¿verdad? Fueron capacitados, les dio poder sobre los espíritus inmundos y fueron enviados, ¿verdad? ¿Y a qué fueron enviados otra vez? A predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Que se arrepintiera todo hombre. Así es. Ok, y ya no sé qué iba a decir, pero bueno, ahorita me acuerdo. Gracias. Bueno, lo traigo aquí, pero no lo recuerdo. Que el anuncio que el Señor nos da es poderoso, es su palabra, es poderoso, es predicar arrepentimiento, pero tenemos que saber, los que hemos sido enviados,
cuando digo enviados hoy en este día, hemos sido puestos en esta tierra, ya capacitados, llamados por el Señor, ya capacitados para poder decirle a todo aquel que se nos atraviese o nos mande el Señor, decirle que se arrepiente y que venga al Señor, a Cristo, ¿verdad? Ok, con lo que les quiero decir esto es que el Señor nos manda eso, no más. Tú vas a mostrar al Señor, mostrar las buenas nuevas. Vino Cristo, vino por nosotros, ¿verdad? Lo vas a mostrar. No depende de nosotros si reacciona positivamente o si reacciona negativamente. Hasta ahí nos llama el Señor, hasta ahí, no más, ¿sí? Eso no depende de mí, eso no depende de Él, sino depende de Dios, que tenga misericordia de cada uno para ser levantado y para ser guiado al arrepentimiento, ¿ok? Nada más quería comentar eso. Siguientes versículos, versículo 11. ¿Me ayuda, hermanita? Sí. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a él. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Así es, así que ahí está la instrucción, ¿verdad? Ustedes vayan y digan, si no les reciben y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí. O sea, ustedes den el mensaje. Y ese de sacudir el polvo debajo de tus pies no es otra cosa más que decir, bueno, aquí le estoy sacudiendo las manos, pero antes lo hacían así, ¿verdad? Vine, te traje la verdad, el evangelio, y no lo quisiste recibir. Me voy, ¿verdad? Por ahí alguna vez se dijo que esto es no está en la escritura, está en la escritura el polvo, pero no está lo que voy a decir tal y como lo voy a decir, sino que es una observación, ¿no? El día del juicio vas a estar frente al Señor y aunque dudo, o sea, esto es un comentario solamente, dudo que podamos pronunciar palabra delante de Él, pero vas a decir, no, Señor, a mí nadie me habló de ti. Uy, si yo hubiera sabido que tú existías, pues claro que me rindo a ti. No, espérame. Y le va a decir a los ángeles, a ver, tráiganme los frasquitos del polvo de Juan de Dios, tráiganme. Y van a venir los ángeles con los frasquitos del polvo cada vez que me hablaron del evangelio y yo no quise escuchar. Aquí está el polvo, mira. Tiene esta fecha, este lugar, ¿te acuerdas? Y bueno, aquí está. Guárdame, tráemelo. Como 10 o 15 o 20 o 30 frascos, ¿verdad? Y ahí va a estar el polvo de los pies que se sacudieron los hijos de mi Señor cuando me hablaron y yo no quise escuchar. Ahí va a estar. Es como si vine, te dije no quieres, allá. Me voy. Allá. ¿Cómo le hago? Así es. Bien. ¿Qué debían hacer si en algún lugar no les recibían ni les oyeren? Salir de ahí y que sacudieran el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. Para testimonio a ellos. O sea, para que ellos, para que les sea testificado de que vinieron, te advirtieron y no quisiste oír. ¿Qué les dijo de cierto? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Órale. Y me llama la atención conocer hoy que sí va a haber diferentes tonalidades de castigo. ¿Verdad? Ahí está. Va a ser más tolerable lo de Sodoma y Gomorra. Ojo, lo leemos de corridito, pero ¿alguien recuerda qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sí, ¿Qué ocurrió? Señor hizo descender el fuego. Se deshizo la ciudad del puro fuego. Sí, el Señor mandó que cayera fuego del cielo. Fuego del cielo, y la gente estaba viva. ¿Qué crees que pasó?
Bueno, eso va a ser más tolerable que la ciudad que rechaza el evangelio, bro. ¿Puedes imaginarte eso? Oye, bro, fue una ciudad completa. Sodoma y Gomorra, bueno, 2 ciudades completas. Estoy hablando de hombres, mujeres, niños, abuelos, animales, todo, bro. Todo. El Señor solo sacó a 4 personas de ahí. Solamente. Y estuvo tan brutal eso que los que salieron, 3, porque una se convirtió en sal, 3 de los 4 que salieron pensaron que el mundo se había extinguido. O sea, que nomás ellos quedaban de lo brutal que estuvo. O sea, ¿te puedes imaginar? Bueno, eso va a ser más tolerable. Dice el Señor que allá será ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. Bueno, pues vamos a clamarle a nuestro Señor, ¿verdad? Que nos ayude a seguirle como es digno de Él. ¿Qué les dijo de cierto? Ya lo contestamos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda? Nomás Lía que ya no pregunte porque está muy preguntona ahorita. Sí, no. Aquí, por ejemplo, en esa parte comentó el domingo José Olivia. Sí, no, Aquiles. Que decía que dice, si en algún lugar no recibieren ni oyeran, y decía, pues realmente no es que no lo están recibiendo a ellos ni que no lo están escuchando a ellos, sino es el mensaje. Así es, a Cristo, así es. ¿Verdad? Porque uno, pues, bueno. A nuestro Señor. ¿Verdad? Así es. Y pasa lo mismo con la gente a la que uno le habla. No te están rechazando a ti. Están rechazando el poder de la palabra que es transmitida por ti. Pero verdaderamente Dios les está hablando a través de uno. Pero no pueden escuchar, no pueden entender. ¿No? Siguiente. 12, versículo 12. ¿Me ayudas, brother? Saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen. Ahora lo hubieras dicho de memoria, brother. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Muy bien. ¿Qué hicieron entonces sus 12 discípulos? Salieron. Saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esa es la otra pregunta. No, saliendo. Esa primera pregunta es, ¿qué hicieron entonces sus 12 discípulos? Es todo. Y, o sea, saliendo, predicaron que los hombres se arrepintiesen. Pero ya conocen a nuestro pastor y pues quiso hacer un highlight con eso, ¿verdad? Y dijo, ¿cuál era el mensaje fundamental de su predicación? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Así es. Arrepentimiento. Que no se nos olvide, no son, vas a tener mucho dinero, vas a tener salud, bro, es que te puedo decir muchas cosas, pero Cualquier cosa que no se arrepentir. sí, porque podríamos decir, bueno, el Señor te puede sanar, sí, claro que te puede sanar. ¿Ya? Oye, el Señor puede arreglar tu economía, claro que la puede arreglar, o sea, definitivamente. Pero no lo vendas como una oferta, ¿verdad? Ven al Señor y esto, no. Ven y arrepiéntete de tus pecados para que puedas tener salvación, ser habilitado y ser enviado. ¿Verdad? Para que continúes la obra que nuestro maravilloso Señor abrió los cielos, bajó y vino y la dejó aquí en esta tierra. Para que por la locura de la predicación, 1 Corintios 1, crean en Él los creyentes sean salvos. ¿Ok? Esa es la obra. Esa es la maravillosa obra. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Y cómo va trabajando el Señor en la vida de sus hijos, no? Porque, por ejemplo, ahí dice que no acepte el mensaje, tómalo a ti.
Si no aceptan el mensaje, pues acuérdate, vámonos. Pero como a lo largo del Evangelio y de la palabra de Dios en general, el mensaje no solamente es punto y final, sino que ahora nosotros como hijos, que si no aceptan el Evangelio, pues sigue orando por ellos. No te olvides de ellos, sino sigue orando por ellos aparte. El Señor sigue trabajando, siguiendo en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Aunque yo veo aquí, o sea, tienes toda la razón, o sea, es correcto. Eso que dijiste es bíblico, correcto, y estás en lo correcto, estoy contigo. Pero yo veo aquí un poco más allá, porque mi Señor sabe quién sí y quién no. Yo creo que Él está hablando en ese tono, no en el tono tanto terrenal de ellos, lo que podían observar, sino en lo que Dios, nuestro Señor como Dios en la tierra, podía observar. Acompáñenme a Ezequiel 2. Salud. Es Ezequiel, es Antiguo Testamento, está hablando de lo mismo. Nomás que aquí las palabras las cambian. Pero, ¿quién es un impío? Se los digo de una vez antes de leer. ¿Quién es un impío? El que conoce a Dios, pero lo ignora, ¿no? Bueno, el que no conoce, el que no se guía, el que ignora la palabra de Dios. Ese es un impío. Salud. O sea, todo aquel que no es guiado por la palabra de Dios y que lo ignora, no lo ignora y no saber, sino lo ignora lo que le dicen. Así es. Bueno, eso es un impío. Bueno, vamos a escuchar qué dice Dios por medio de Ezequiel. Dice así: y aconteció, estoy en el 16, perdónenme, 3:16. Dije 2, ¿verdad? Sí, pero va a ser 3. 3:16. Creo que estoy bien. Si no, ahorita me regreso. Ya saben que de repente me reconfundo. Ok. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. O sea, tú Juan de Dios, tú Javier, tú Chuy, tú oirás de mi boca la palabra, ¿sí? Y los amonestarás de mi parte. O sea, vas a hablar lo que yo digo a ellos, ¿ok? Cuando yo dijere, al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, porque no le advertiste, por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, yo a ti te dije que le dijeras. Si tú ablandas mi palabra y no le quieres decir porque no sé cómo vaya a reaccionar, pues él va a morir porque tú no le avisaste. Pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Porque yo te dije, dile que está haciendo mal. Sigo leyendo. 19. Pero si tú amonestares al impío, o sea, si sí me obedeces y le dices al impío que está haciendo mal, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú quedaste bien conmigo. Él va a morir porque no obedeció. Pero si tú no le dices lo que yo te digo que le tengas que decir, sobre tus huesos voy a ir. Él va a morir, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Porque te dije, dile que está haciendo mal. Háblale de mí. Dile que está pecando. ¿Sí? Entonces, a eso nos manda el Señor. Yo pienso que el Señor hablaba de esa manera, brother. ¿Sí me explico?
Y aquí no vamos a decir que el Señor no tiene misericordia, simplemente está diciendo que pues, no se arrepiente de su maldad. ¿Sí me explico? Entonces como que les da esa instrucción en base a que ustedes vayan y den mi palabra, ¿verdad? En ustedes no está el que sea salvo o no, ni en él ni siquiera. O sea, eso está en jurisdicción de Dios, ¿no? De Jesús. Me imagino que hablaba en ese tono. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario o está asustado por algo? ¿No? ¿Sí? Bueno. Ok. Pues ya casi terminamos. ¿Qué hacían acompañando? No, todavía no leemos, ¿verdad? El 13. Vamos a leer el 13. Gabriel, ¿me ayudas? Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así es. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué hacían acompañando su mensaje? Así es. Correcto. Simplemente estaba soportando, iban soportados con el poder de la palabra del Señor, ¿verdad? Que él aparte les hacía que echaran fuera demonios, que sanaran enfermos y que pues ungieran con aceite. Estaban evidenciando, ¿no? Así es. Exactamente, como para decir, es cierto, el Señor nos mandó, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdense, apenas estaba gestando la iglesia primitiva, o sea, nunca había el Señor mandado a nadie, estaba apenas haciéndolo primero, entonces tenía que ir soportado con fuerza de Dios, con evidencias de nuestro Señor, para que el mundo pudiera ver que verdaderamente venía de Él, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?